¿Por qué Jesús dijo en Mateo 13 que es imposible separar el trigo de la cizaña y que hay que esperar pacientemente hasta el juicio final? ¿Quién es el maligno que opera cuando los obreros están dormidos? ¿Qué ocurre con estos obreros que no estaban despiertos? ¿Qué es el trigo? ¿Qué es la cizaña? ¿El campo a qué se refiere? ¿Se refiere a la humanidad? ¿Se refiere a la iglesia? ¿Se refiere al pueblo de Israel? Bueno, estas y otras preguntas las vamos a ver en esta parábola. Bienvenido a la parábola del trigo y la cizaña. Como hemos dicho, esta es una de las parábolas que un poco más adelante Jesús mismo va a explicar. Jesús dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos de este reino. La cizaña son los hijos del maligno, los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de los siglos, es decir, el juicio final, y los segadores son, en este caso, los ángeles. Lo primero que vamos a ver es el contexto. Una vez más, Jesús sitúa o enseña una parábola que tiene que ver con el mundo rural, con esta vida agrícola, con esta vida campesina de Palestina, que era muy común y típica en los tiempos del Señor Jesús. Ahora, la cizaña constituía un verdadero infierno, una verdadera maldición y una de las principales pesadillas de los agricultores en aquella época. ¿Por qué? Porque por un lado se trataba de una gramínea, de una planta tan sumamente parecida al trigo que comúnmente se la llamaba el trigo bastardo, no legítimo, porque no tenía fruto. Como hemos dicho, esta planta, esta gramínea, tenía una sustancia llamada temulina, que es una sustancia venenosa que se forma dentro de la planta. Ahora, y venenosa al grado que un gramo, dice un farmacéutico catalán, que un gramo de temulina puede matar a un gato que tenga el peso de 2 kilos. Así que imaginaros la toxicidad de esta planta. Pero lo curioso es que esta sustancia tóxica no la genera la propia planta, sino que la provoca, en este caso, un minúsculo parásito, es un hongo que crece en el interior y que introduce sus microscópicos, en este caso, filamentos, infectando pues casi el 99% de todos los granos o esos pequeños granos que produce la cizaña. Así que vemos que es como si fuera el pecado que infecta también el corazón, infecta la vida del ser humano y la vuelve tóxica y la vuelve maligna. Ahora, si el grano de trigo se contamina con estos granos pequeñitos de cizaña, pues imaginaros lo que ocurre. El resultado final, cuando todo se tritura y todo se muele, pues la harina resultante es una harina tóxica, es una harina envenenada. Imaginaros, es una harina totalmente contaminada, es decir, no es útil. Volviendo, para los campesinos era un infierno, era una pesadilla. ¿Por qué? Porque si la querían sacar, la querían quitar al principio, cuando las dos, el trigo y la cizaña, estaban brotando, era imposible, no se podía distinguir. Ahora, si la dejaban crecer, cuando ya creció un poquito más adelante, cuando ya, digamos, en un estado de juventud, preadulto de la espiga, sí se podría diferenciar un poquito más, pero ya no se podía quitar. ¿Por qué? Porque las raíces tanto del trigo y de la cizaña se habían entrelazado, se habían unido. Así que si quitabas el tallo o la espiga de una cizaña, o el tallo de la espiga de una cizaña, al arrancar también y al desarraigarla, pues también se iba a desarraigar y también te ibas a llevar con ella el tallo, la espiga de trigo. Por lo tanto, no se podía hacer hasta qué, hasta el momento de la siega, donde se recogía todo y se iba separando manualmente las espigas de cizaña, y se iban juntando y se hacían como esos manojos para después. En aquella época, en la zona de Palestina, la leña escaseaba muchísimo, así que pues se utilizaba pues, para fuego. Y bueno, entendiendo el contexto, vamos a pasar a la explicación. Y la explicación, estamos hablando de este judaísmo tardío. Y existía una idea que se denominaba ese resto santo o remanente. Dentro del judaísmo siempre se hablaba, en medio de tanta
corrupción, tanta apostasía, tanta idolatría, tanto enfriamiento espiritual, se hablaba mucho de este concepto, de esta idea del resto santo o del remanente. Para que lo entendamos, no era algo que apareció de la nada, este judaísmo tardío, es algo que ya estaba presente en el Antiguo Testamento, sobre todo en tiempos de apostasía, en tiempos de idolatría, en tiempos de enfriamiento y de relajación espiritual. Vemos en Primera de Reyes, capítulo 19, 18, cómo el propio Elías dice, y yo haré bueno, Dios refiriéndose y hablando con Elías dice, y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo han besado. Cuando Elías está quejando delante del Señor que Él es el único que queda, que el resto de Israel se ha ido detrás de los Baales y detrás de las Aseras, que Él ha tenido que enfrentar a esta Jezabel y que han tenido que enfrentar a estos profetas de los dioses paganos, Dios le dice, no, no eres el único, queda un resto santo, queda un remanente, hay 7000 que no han doblado sus rodillas ante Baal ni han besado con sus labios, con sus bocas a estos ídolos. También en Isaías capítulo 1, versículo 8, dice el profeta, dice, si Yahvé o Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto, es decir, un remanente, hubiéramos sido como Sodoma y como Gomorra, es decir, consumidos totalmente por fuego por causa de su pecado, de su idolatría y por causa del juicio y de la ira de Dios sobre ellos. Así que vemos también cómo este profeta Isaías habla acerca de este resto. Esta idea de remanente, los fariseos se la habían apropiado, no solamente los fariseos, había ciertos grupos, ¿vale?, contemporáneos que coexistían, que se habían apropiado, se habían autoadjudicado esta idea de que ellos son el pueblo de Dios, de que ellos son ese pueblo santo, ese resto, ese remanente. Los fariseos se habían apropiado, por eso ellos se apartaban de los pecadores, de los que ellos consideraban impuros, de todos los necesitados de Dios. Como ellos eran tan santos, no querían saber nada de esta gente que ellos miraban por encima de los hombres y catalogaban como judíos de segunda, tercera categoría, que no eran dignos ni siquiera de escuchar la ley ni de recibir, pues eso, la palabra de Dios. También en aquella época había otro grupo, los esenios. Yo creo que nos sonará mucho, un grupo también que practicaba mucho el tema de la purificación, el lavamiento, los bautismos en agua, y que de hecho ellos se separaron, se apartaron, querían mantener una comunidad pura, santa, no querían relacionarse ni mezclarse con nadie más, y llamaban a Jerusalén o al templo que estaba en Jerusalén como ese santuario contaminado, ese santuario impuro, ese santuario pervertido, corrompido, adulterado. Esta idea de remanente santo, esta idea de resto santo, es algo que también está en el pensamiento paulino. Es algo que también Pablo retoma en Romanos 11, sobre todo nos habla de que Israel, aunque ha desechado a Cristo como Mesías, por lo tanto también Israel ha sido desechado como pueblo de Dios, ahora ya como dice en Juan 1, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, refiriéndose al pueblo de Israel, y a los que creen en su nombre, a los que le reciben, a los que creen en su nombre, Dios los ha hecho ser hijos de Dios. Y ya no esto es por voluntad humana, por una fuerza de voluntad, no es por carne, no es por herencia, no es por etnia, no es por las buenas obras, por las bondades, sino esto viene de lo alto, viene de Dios, esto es por voluntad de Dios. Pero Pablo en Romanos 11, 12, 13 nos habla mucho acerca del pueblo de Israel, de este remanente, que aunque el pueblo de Israel se ha endurecido, este endurecimiento no es completo ni es para siempre, sino que habrá un remanente santo, que antes que vuelva el Señor, el pueblo de Israel se volverá a Cristo como el verdadero Mesías y podrá formar parte del pueblo de Dios, podrá formar parte de la iglesia de Cristo. Así que todo esto está muy, muy, muy presente. Todas estas
ideas acerca de este remanente, resto santo, estaban en la mente tanto de los judíos, de la población en general, y por supuesto estaba en la mente también de los discípulos. Los discípulos se preguntaban si Él es el Mesías y Él es el Cristo y va a constituir un reino y un pueblo de puros, de santos, de gente piadosa. Los discípulos se preguntaban, ¿cómo es posible que Jesús esté acogiendo a los pecadores, que tenga amistad con ellos, que coma con ellos? Esta idea de establecer un reino todavía no se había resuelto en la mente y en los corazones de los discípulos. De hecho, esta parábola Jesús se la está refiriendo a los discípulos, no está hablando a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los doctores de la ley, ni siquiera al pueblo en general, está hablando mucho a sus discípulos. Así que sus discípulos dicen, ¿cómo es posible que no esté construyendo una comunidad de gente pía, de gente pura, de gente íntegra, de gente santa, sino que tenga mucha amistad y compañerismo y su enseñanza, su predicación, su ministerio está dirigido a esta gente que pues no es ni religiosa o no es santa o no es pura? Esta idea de que Dios constituyera su reino, como decía, no se había resuelto totalmente en la vida, en la mente y en el corazón de los discípulos, porque tenemos Hechos, capítulo 1, cuando los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, ya Jesús había resucitado, ya Jesús se les había mostrado, estaba a punto de ascender a los cielos para sentarse a la diestra del Padre, y los discípulos le dicen, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Seguían pensando en reino terrenal, material, seguían pensando en una comunidad de personas apartada, pura, santa, íntegra, totalmente distinta al resto. Así que estas preguntas se las hacían los discípulos. ¿Por qué parece, los discípulos se preguntaban, ¿por qué parece declararle la guerra a esta comunidad de los fariseos? ¿Acaso no son ellos los elegidos? ¿No son ellos este resto santo? ¿No son ellos este remanente de Israel que están predicando y enseñando esta pureza y esta observancia y obediencia a la ley ceremonial, a todos los rituales religiosos? Pero claro, era una enseñanza y era una observancia y era una obediencia externa. Y Jesús está yendo mucho más por delante de ellos. Los discípulos se podrían preguntar, si Él es, Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué tarda tanto en realizar la promesa de formar este reino con esta comunidad y este remanente? ¿Cómo es posible que entre sus propios seguidores hay pecadores que ni se lavan, ni se bautizan, ni tienen este testimonio, ni esta vida tan religiosa o tan pura aparentemente? ¿Cómo puede el Mesías, se preguntaban los discípulos, tolerar esta situación? ¿Cómo es posible que el reino de Dios no haya llegado? Si de verdad es el Cristo, el Mesías prometido, debería establecer una nueva era o por lo menos un nuevo reino, una nueva nación. Bueno, pues había una impaciencia. Por eso Jesús le da esta parábola, para que tengan paciencia, que esperen al juicio de Dios, que todo se resolverá, pero lo hará Dios, no serán los hombres, no serán cuestiones externas, aparentes, religiosas, tradicionales, de los hombres humanas, de los hombres, sino que ese momento llegará, pero será Dios el que lo haga. Y Cristo, a través de esta parábola, les está enseñando a que tengan paciencia. ¿Por qué? Porque había una impaciencia, había una impulsividad, había una incluso imprudencia, había una urgencia en los discípulos para que ya los malos fueran juzgados, fueran o condenados o fueran consumidos o arrojados al infierno, aniquilados o exterminados, y que solamente quedarán ellos. Jesús está trabajando con la mentalidad, con la enseñanza, el conocimiento, la actitud, el corazón de los discípulos. Así que Jesús le da esta parábola para decir, sí, ese tiempo llegará, pero cuando llegue ese tiempo, será el mismo Dios quien separe la cizaña del trigo. Veíamos que el que siembra es el Hijo de Dios, que la semilla ya no es la palabra de Dios como la parábola del sembrador. La semilla ahora somos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios.
pero que también está el maligno, el diablo, sembrando, plantando esta semilla de pecado a través de la tentación y teniendo sus propios hijos, los hijos del maligno, los hijos del diablo, los hijos de las tinieblas. Y Jesús habla que el campo es el mundo. Y en el mundo, cuando leemos diferentes autores, comentarios, textos, algunos identifican el mundo como si fuera el pueblo de Israel y que dentro del pueblo de Israel, los que creen en Cristo Jesús y son justificados por la fe en Cristo y creen en la palabra del Evangelio, la palabra que Cristo está predicando, pues son los hijos de Dios. El resto del campo, el resto que pertenece al pueblo de Israel, como no creen en la persona del Mesías, no creen en el sembrador y tampoco creen en la semilla y tampoco creen en el Evangelio, pues por tanto entonces son hijos del diablo, son hijos de las tinieblas, tienen apariencia, se parecen, tienen tradición, tienen palabra, tienen costumbres, tienen maneras, pero no tienen el fruto de la salvación. Y hay gente que lo interpreta así. Hay otros que directamente ven el campo como lo que dice Jesús, el mundo, es decir, la humanidad, pero no una humanidad religiosa cristiana, ni refiriéndose al pueblo de Israel, ni tampoco a la iglesia, sino el mundo en general y como el diablo, que es un imitador, pues va a traer esos falsos cristos, esos falsos profetas, ese anticristo. Y la palabra anti no solamente es que va en contra de, sino es anti, es decir, toma el lugar en este caso de Cristo. La palabra anti quiere decir, en su acepción más importante, tomar el lugar. Por eso, en el Antiguo Testamento hay tipos o prototipos de lo que se habría de cumplir. Y cuando se cumple, lo que se cumple se llama el antitipo. Así que en el Antiguo Testamento hay tipos, hay una tipología, hay prototipos, ¿de acuerdo?, de aquello que habría de cumplirse en el Nuevo Testamento. El cumplimiento en el Nuevo Testamento es el antitipo. Por ejemplo, la Pascua es un tipo, el Cordero, la Pascua es un tipo, es un prototipo, es un tipo de lo que habría de ocurrir que apunta a Jesús como el Cordero y a la Pascua a derramar esa sangre que nos justifica y que nos libra del juicio de Dios. Bueno, Cristo es el antitipo, Cristo siendo el Cordero y la Pascua en el Nuevo Testamento es el antitipo. Así que algunos identifican que el diablo a través del mundo también trae sus anticristos, sus falsos cristos, puede ser el materialismo, puede ser el racionalismo, puede ser el hedonismo, puede ser la religión, que todo esto trae el materialismo, todo esto trae o el cientificismo, ¿de acuerdo? El humanismo, son falsos cristos, falsos salvadores que ofrecen una pseudo salvación, una pseudo felicidad, una pseudo riqueza, una pseudo seguridad, pero que nada tienen que ver con el Hijo de Dios, la palabra del Evangelio y el fruto de la salvación. Y hay otros que lo interpretan que el mundo se refiere al mundo más bien de los creyentes, de la iglesia, y que dentro de la propia iglesia pues va a haber gente que viene, que aparentemente es cristiana, pero que en el fondo no se ha convertido, que parece, pero que no podemos detectar si lo es o no lo es, que son simpatizantes, pero o que están por conveniencia, o que están por cualquier otra razón, o que sus papás eran cristianos y ellos han nacido en un hogar, en una familia cristiana, y ellos van a la iglesia, pero de manera tradición. Tienen una tradición, tienen una religión, pero no tienen una comunión y una relación personal salvífica con Cristo Jesús. Y que esas cosas, muchos la interpretan en ese contexto de la iglesia. La mayoría de los padres de la iglesia primitiva lo interpretaron en esta línea, también los reformadores o la iglesia protestante lo ha interpretado en esta línea. Vamos a ver, para ir terminando, una aplicación. Y la aplicación la vamos a cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas, por qué es relevante para nosotros, qué conclusiones podemos sacar. Aplicación, conclusión para nuestras vidas. Y vamos a ver cinco de ellas. La primera es que no es por apariencia, porque
o por un parecido externo que somos salvos, sino es por un fruto interno, es por una obra interna del Espíritu Santo en nuestra salvación y del Evangelio y del poder de Dios a través del Evangelio que trae esa vida nueva, que trae esa vida eterna, que trae esa salvación. No es por una apariencia, por el veneno de la tradición, como hemos dicho, o el veneno o la toxicidad de la religiosidad, o simplemente por una imitación, por un parecido externo. No, Cristo nos está dejando de manera muy clara que el fruto de la salvación no es por imitación, no es por tradición y no es por religión, es decir, no es por una cuestión externa de imagen o de apariencia, sino es una cuestión interna de que la palabra, la semilla, tiene que ser la semilla del Evangelio, tiene que ser la palabra de Dios, tiene que ser la persona de Cristo, y todo lo demás que no sea el Evangelio, que no sea la palabra de Dios, que no sea la persona de Cristo, no produce ese fruto de salvación. Por más que vayamos a la iglesia, por más que leamos la Biblia, por más que incluso queramos orar, por más que queremos participar externamente de las tradiciones o de las liturgias eclesiásticas, si no hay una transformación interna y el Hijo de Dios no ha sembrado la semilla del Evangelio, nosotros no podemos tener ese fruto de la salvación. Así que esto es muy, muy importante. No es porque eran parte del pueblo de Israel que ahora inmediatamente iban a ser hijos del reino, no es porque nosotros hayamos nacido en una familia cristiana que heredamos el reino de los cielos, y no es porque el mundo nos vaya a ofrecer tantos falsos cristos, anticristos que nos seduzcan y que nos hagan pensar que tenemos la salvación y un mundo idóneo y una vida solucionada. Nada de lo que el mundo puede ofrecer va a producir, por más apariencia de bueno y piadosa que pueda tener, ONGs, proyectos, nada que el mundo pueda ofrecer va a provocar ese fruto de salvación en nuestras vidas si no es, repito, la palabra de Dios, la semilla del Evangelio, la persona de Cristo. Dice un autor, Franz, dice: la cizaña es una planta venenosa familiar al trigo que es prácticamente indistinguible del trigo hasta que crecen, maduran y se forman esas espigas, como veíamos al principio. La segunda conclusión o aplicación: es inevitable que justos e injustos vivan juntos, convivan. Los siervos, es interesante, que estaban dormidos, fueron excusados, es decir, cuando Jesús relata la parábola y dice estaban dormidos, no es porque estaban dormidos cuando deberían haber estado despiertos, es una manera para decir lo normal, era la noche, era el tiempo de descanso, eran dormidos, y el diablo aprovecha esos momentos para introducirse. Así que los siervos no son culpados, no son condenados, totalmente son excusados y exonerados, en este caso, de cualquier condenación o acusación. Es inevitable, es decir, si nosotros buscamos en esta tierra construir el reino de Dios, nos vamos a equivocar mucho. A lo largo de la historia se ha intentado muchas veces. Vamos a construir una ciudad solamente para cristianos, una nación totalmente cristiana. Vamos a establecer aquí el reino de Dios de una manera material. A lo largo de la historia de la Iglesia Católica, a lo largo de la Iglesia, de ciertas ramas o corrientes de la Iglesia Protestante, también se ha intentado hacer. Y es inevitable, eso no ocurrirá hasta que todo sea consumado. Eso no ocurrirá hasta Apocalipsis 20, 21, cuando el Señor regrese y juzgue a las naciones y establezca o cree ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Y allí entonces nosotros viviremos eternamente. Habrá un cielo nuevo, habrá una tierra nueva. Y ahí veremos de manera consumada todo este proceso de la glorificación, no solamente en nuestros propios cuerpos físicos, con estos cuerpos glorificados, resucitados, sino también en la propia creación será redimida, será glorificada, será revestida nuevamente. Por eso el nuevo cielo y la nueva tierra. Así que todo esto, mientras sigamos en esta era, hasta que el Señor venga, es inevitable que los justos con los injustos, los buenos con los malos, los hijos de Dios con los hijos del diablo convivan en las naciones, en el mundo y también en el seno de la iglesia. Es inevitable.
Adam Clarke, tiene esta cita, que es la siguiente: Satanás tiene un brote de iniquidad por cada brote de gracia. Y cuando Dios reactiva su trabajo, Satanás también reactiva el suyo. Así es el diablo, es un imitador. Y el diablo también va a reactivar o va a activar esos brotes, no de gracia ni de piedad, sino de iniquidad y de impiedad y de desgracia, por supuesto. Así que tengamos claro este asunto. Nos lleva esto a la tercera conclusión y aplicación. Cuidado, cuidado de querer arrancar e ir juzgando de manera precipitada, impaciente, impulsiva, desmedida o destructiva a aquellos, juzgando quiénes sí son cristianos, quiénes no lo son, quiénes deben formar parte de este remanente y quiénes no forman parte de este remanente. Cuidado, cuidado de tomar esta actitud y esta conducta inquisitoria en la que vamos destruyendo y vamos juzgando y vamos condenando. Hay que dar tiempo para ver el fruto de la salvación. No se puede juzgar, como hemos dicho, de manera externa, de manera impulsiva, desmedida, urgente o destructiva. Ese juicio pertenece al Señor y Dios lo hará. Así que entendamos que Jesús había venido justamente a buscar a los perdidos, a los pecadores. Cuando los discípulos de Jesús le dicen, como los samaritanos no nos han querido recibir, ¿quieres que oremos para que fuego del cielo descienda y sean todos consumidos? Y Jesús se vuelve a Jacobo y a Juan, les dice, ¿pero de qué espíritu soy? Yo no he venido para perder o condenar a la gente, he venido a salvarlas. Así que la misión de la iglesia en este caso es salvar a las personas y dejar que Dios haga una obra en ellos, y Dios mismo será ese juicio final los que dirá quiénes son los que realmente le conocieron, los que tuvieron una relación personal con él, y quiénes son solamente los que estaban allí por tradición, tenían una apariencia de bondad, pero realmente no conocían al Señor. Tenían, como he dicho, tradición o religión. Así que cuidado también con eso. Número 4, la conclusión y la aplicación. Nos podrán engañar. No estamos hablando de una cuestión de un pecado flagrante, de un pecado que merece disciplina, de alguien que está contaminando al resto de la iglesia con su vida, con su testimonio, de una manera muy intencional, siendo un lobo vestido de ovejas. No, para esos casos, la Biblia nos habla que hay que disciplinar y que hay que confrontar y que hay que juzgar todas esas cosas. Incluso a veces tendremos que echar a ciertas personas, pero esos son casos puntuales. Estamos hablando, no es el mismo contexto, ¿de acuerdo?, en el que Cristo está hablando de esta parábola. No es el contexto de disciplina de la iglesia, porque Jesús mismo lo dijo. Dice, si alguien tiene algo contra ti o alguien está en pecado, ve a solas con él, luego ve con testigos y después, si no, pues delante de toda la asamblea lo expulsas. Entonces, no es un contexto de disciplina, estamos hablando de un contexto de predicación del evangelio, de salvación, que la gente viene a la iglesia y que nosotros no nos podemos poner en la puerta de la iglesia para decir tú sí o tú no, simplemente porque por una apariencia o por algo impulsivo o porque trae jeans o trae un tatuaje o un pendiente o trae un tatuaje o dice esto o dice lo otro. Hay que dar tiempo al tiempo y el Señor también juzgará, y el fruto de salvación se verá si está o no está. Así que he querido hacer también este paréntesis que creo que es conveniente. El punto número 4, nos podrán engañar a nosotros, los hombres, porque bueno, están ahí, tienen apariencia, tienen formas y demás, pero a Dios que es juez supremo, no lo podrán engañar, y Dios juzgará con juicio justo. Dice Spurgeon, los magistrados y las iglesias pueden remover a los que son abiertamente malos de su sociedad. Correcto, es lo que decíamos, pero los que se ven buenos por fuera y por dentro inútiles se deben dejar. ¿Por qué? Porque juzgar los corazones está fuera del área de nuestra autoridad como hombres, incluso como iglesia. Y esto lo decía Spurgeon.
Todo esto nos lleva al quinto punto, a la quinta aplicación y conclusión. Paciencia y certeza. Debemos tener paciencia y certeza en el triunfo de la obra de Dios, que habrá un galardón para aquellos que la semilla del Evangelio ha sido plantada y arraigado y ha dado fruto en sus vidas. Y debemos tener paciencia y certeza de que el mal, el pecado, las tinieblas, el maligno y sus obras, todos serán derrotados. Esta obra del diablo será derrotada y habrá perdición, tanto para él como para sus seguidores. Así que debemos tener esa certeza, esa esperanza, ese gozo, esa paciencia de que todo esto en los últimos tiempos, en el día del juicio final, cuando Cristo venga a juzgar la tierra y establecer su reino y ese cielo nuevo y esa tierra nueva, bueno, habrá ese galardón para la obra de Dios y habrá esa perdición para toda la obra del diablo. Jesús, dice Franz también, este autor, Jesús anunció el reino de Dios. Y esto hizo que muchos de sus oyentes esperaran una irrupción o una disrupción cataclísmica en la sociedad, una división inmediata y absoluta entre los hijos de Dios, los hijos de la luz, y los hijos del diablo, los hijos de las tinieblas. La parábola fue dirigida primordialmente contra esta impaciencia, es decir, esperar esto, el juicio, la salvación es de Dios, por lo tanto el juez supremo es Dios. La salvación no es de los hombres, por lo tanto no son las autoridades humanas o los hombres los que van a dictaminar o decir quién es salvo y quién no es salvo. Eso solamente le pertenece a Dios. Busquemos no quedarnos o no tener simplemente una religión, una tradición, sino buscar tener esa comunión y esa relación íntima y personal de Dios, de acuerdo, más allá de lo externo y de las apariencias y de la imagen, buscar que en nuestras vidas la semilla del Evangelio sea plantada, arraigue, y es lo que debemos buscar. No predicamos en este caso una religión o tradición, sino predicamos una relación personal con Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, nos emplazamos para la semana que viene, nos vemos.